Ok, muy buenas noches para todos, el Señor les bendiga. Mi nombre es Edgar Andrés Mercado Huelva, soy estudiante de la Universidad Bautista y en este momento curso el módulo de Introducción a la Sociología y en esta ocasión estoy haciendo una sensibilización sobre la responsabilidad del creyente frente a la parte social, política y económica del mundo entero. Para esto nosotros en días pasados realizamos una encuesta con 10 hermanos de la congregación donde sacamos una estadística para realizar una cartilla que lo que buscaba era hacer una especie de sensibilización en el creyente acerca de la comprensión y la injerencia que tiene la iglesia o el creyente en la parte social. Dentro de eso destacamos 4 objetivos específicos. Número 1, sentar en el creyente argumentos sólidos en la palabra de Dios desde una teología sana al respecto de dicha responsabilidad. Número 2, analizar el sentir del creyente y su percepción referente a su responsabilidad política y social. Número 3, hacer un acercamiento claro de las distintas formas de responsabilidad social para saber comprender y diferenciar de la responsabilidad e importancia que cada uno de nosotros como creyentes tenemos. Y por último, aclarar el rol del creyente frente a la política y la capacidad para poder coadyuvar en el proceso de las políticas públicas que se desarrollan en el mundo. Lo primero entonces que nosotros tenemos que decir en esta noche, en esta charla, es recordar que hay asidero en la palabra de Dios y desde el punto de vista teológico para afirmar que la iglesia tiene mucha responsabilidad en lo que pasa en la parte social de este mundo. Una de las cosas importantes que desde el aspecto teológico es importante analizar es que la iglesia tiene una doble realidad. Realmente el Señor dijo que la iglesia no es de este mundo, pero la iglesia está en este mundo. La realidad del creyente es que es extranjero y advenedizo, pero a la vez el creyente está inmerso en un contexto social donde es afectado de manera positiva o negativa por todo lo que ocurre en su entorno social. Por ende, el creyente no solo debe vivir en una expectativa, en una percepción de la espiritualidad, sino que además tiene que saber cómo llenarse de requisitos para saber cómo afrontar las problemáticas sociales que se presentan en nuestro entorno. Entonces, es importante, para usar un texto bíblico como soporte, Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, encontramos al Señor Jesús diciendo lo siguiente: ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. ¿Para qué? Para que viendo el bien de ustedes, que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Una palabra importante en este contexto de lo que Jesús está queriendo transmitir a la iglesia y al creyente es que el Señor está afirmando que nosotros somos sal y luz y que necesitamos cambiar, iluminar, sazonar muchos aspectos de la vida social en la que nosotros nos desenvolvemos. Por ende, como creyentes, Jesús nos deja ver rápidamente que nosotros tenemos una responsabilidad alta en este tema de transformar la sociedad. Ahora, pero ¿cómo vamos a transformar la sociedad en la que nosotros vivimos? Conviene preguntarse si solo lo haremos desde el punto de vista espiritual o si, que es lo que yo creería que deberíamos pensar, nuestro soporte principal es la parte espiritual, pero desarrollando estrategias, teniendo herramientas concretas para poder cambiar los entornos sociales donde nosotros nos desenvolvemos. Problemáticas
que nosotros vemos en la comunidad, como por ejemplo los problemas entre el esposo con la esposa, los hijos para con los padres para con los hijos, el daño que le estamos causando al medio ambiente, ¿verdad? Son aspectos que la iglesia o el creyente debe considerar y ser consciente de que el Señor lo ha invitado a que sea un actor de cambio en esta realidad que nosotros estamos viviendo. Otro aspecto importante a pensar es la parte política, ¿verdad? Siempre hemos visto que la parte política es ese punto negro donde de alguna manera el creyente no debería ingerir, ¿verdad? Y nos hemos limitado explícitamente a la parte de la oración. Pues cuando nosotros comenzamos a mirar un poquito más acerca de nuestra responsabilidad frente a este campo, de alguna manera nosotros podemos darnos cuenta que para poder transformar necesitamos tener acercamiento a todas esas personas que están en esos lugares. Tenemos que convertirnos en consejeros para aquellos que están en eminencia y pasar de ese plano de la oración, que será la base fundamental de nosotros, a la acción de que bajo la guía y la dirección del Señor nosotros podamos acercarnos a aquellos que están en eminencia y proponer formas, maneras en las que nosotros podamos transformar la comunidad, podamos transformar la sociedad, podamos opinar acerca de políticas públicas concretas que ayuden a la iglesia, que ayuden al mundo a salir de este bache en el que está. Si nosotros miramos lo que ha sido la historia de la política y la historia social, lo que nosotros siempre terminamos viendo es que existe en el mundo una inconformidad en la manera en que los políticos han traído todo este tema de la política a lo largo de la historia. Yo creo que cualquiera de nosotros que estamos aquí pudiésemos pensar que la política realmente lo que ha ayudado ha sido muy poco, ¿verdad? Y el creyente se ha aislado de ese escenario para no ser parte de los cambios que se tienen que operar. No lo digo simplemente dentro de la participación política como candidato, sino como esos consejeros que el Señor puede establecer en distintos lugares y donde nosotros podemos tener el consejo sabio de Dios para que el gobernante lo pueda hacer con justicia, con equidad y con responsabilidad. Lamentablemente, nosotros vivimos en un mundo que políticamente está muy corrupto y nosotros somos la sal que puede evitar que todo este tema se siga corrompiendo, y tenemos la posibilidad de poder sazonar en esas áreas también. Entonces, la invitación final es a que nosotros podamos ser conscientes que como creyentes, hijos de Dios, tenemos la oportunidad de poder ayudar a que nuestra sociedad siga cambiando. Y tenemos que reconocer que la iglesia ha sido un factor determinante para que esta sociedad no se sumerja en la miseria y en el desastre, ¿verdad? Gracias a que la iglesia ha sabido salvaguardar los principios del reino de Dios y ha sabido traerlo a los corazones que vienen a buscar esa ayuda a la iglesia. Pero nos hemos quedado quizás un poco cortos en tratar de llegar a esos lugares donde las personas comúnmente no vendrían a buscar ayuda, para hacerlos entender también de su responsabilidad. No hablamos solo de la política, también hablamos de la responsabilidad empresarial, porque las empresas y las organizaciones también tienen una responsabilidad, ¿verdad? Porque yo creo que todos somos coadministradores de los recursos naturales, y cómo tú estás administrando los recursos naturales va a repercutir en un impacto hacia mí, ¿verdad? Hacia la comunidad en la que yo estoy. Cómo le das tú el trato a las aguas residuales, cómo manejas el tema de la basura y del reciclaje, va a tener una afectación. Así que, en síntesis, lo que queremos es traer un despertar a la comunidad cristiana que logre entender que así como tenemos una responsabilidad clara espiritualmente con el Señor,
también entendamos que así como tenemos esa responsabilidad hacia arriba, también la tenemos para con nuestros semejantes. Muchas gracias a todos ustedes por este tiempo y este espacio que me han podido conceder para explicar esto. Que Dios les bendiga.